El trabajo que elegí, Hobbes y el Quijote, obedece en parte a las razones que dijo Esteban de poder hacer una interacción entre filosofía y literatura, y también porque lo publiqué en Deus Mortalis, y me parece que este año que se están realizando varias actividades en conmemoración a Deus Mortalis y especialmente a Jorge Dotti, valía la pena entonces traer un artículo que había sido publicado en esta revista, y sobre todo por la alegría que me había dado escribirlo y publicarlo allí, ¿no? Las charlas, las reuniones, es decir, pocas veces uno escribe con tanta alegría como me tocó a mí escribir este artículo, creo que gracias al tema, no más que a mí. Bueno, entonces me pongo sin más a leer. Hobbes y el Quijote. En los Elements of Law, obra escrita en 1640, pero publicada 10 años más tarde, Hobbes hace una breve referencia al Quijote de Cervantes. Este hecho por sí mismo no debería llamarnos la atención. El Quijote fue inmensamente popular en Inglaterra desde el momento mismo de su publicación, tal como lo atestiguan sus diversas traducciones y reediciones en inglés. Thomas Shelton se encarga de traducir la primera parte, publicada en 1605, en 1612, y la segunda de 1615 en 1620. Se sabe de al menos 4 o 5 reimpresiones de esta traducción inglesa durante el siglo XVII. Es común afirmar desde entonces que Inglaterra se convirtió en la segunda patria del Quijote. John Locke se refiere a ella en 2 oportunidades. En el primer tratado sobre el gobierno civil, escrito contra Robert Filmer y publicado en 1690, dice que si Don Quijote hubiera enseñado a su escudero a gobernar con autoridad suprema, nuestro autor, es decir, Filmer, sin duda habría sido un súbdito leal en la isla de Sancho Panza. Como se ve, se trata apenas de una ironía que solo es eficaz si se supone que los lectores conocen la obra de Cervantes. La segunda mención es tardía, pues figura en un escrito menor, sobre lectura y estudio, de 1703. Allí hace Locke la siguiente recomendación: de todos los libros de ficción que conozco, ninguno iguala en utilidad, agrado y constante decoro a la historia de Don Quijote de Cervantes. Y en efecto, ningún escrito puede ser agradable si no tiene la naturaleza en su base y no está tomado de su copia. Fin de la cita de Locke. Esta referencia es considerablemente más interesante que la anterior, pues ubica la novela de Cervantes en la cima de la literatura y enumera las razones que la hacen merecedora de semejante honor. Aun cuando cueste comprender las razones que encuentra Locke para considerar decorosa una historia en la que el héroe, encerrado en una jaula durante más tiempo que el que tolera la fisiología, habla con su escudero acerca de la diferencia entre aguantarse las aguas mayores y las aguas menores, y que enseña múltiples maneras de mentar a la madre en castellano. Locke poseía 4 ediciones del Quijote, 2 en francés y 2 en inglés. Por su parte, David Hume, con mayor elegancia en su ensayo del criterio del gusto, refiere el episodio en el que Sancho recuerda una competición entre 2 parientes suyos acerca del gusto de cierto vino almacenado en una cuba. Con dicho ejemplo intenta Hume mostrar los límites del relativismo acerca del sabor de las cosas. El empírico Hume se siente más próximo al sano sentido común de Sancho que al delirio de su señor. Ya se había ocupado del escudero de la simplicidad y refinamiento de la escritura, diciendo que, cito, la ingenuidad absurda de Sancho Pancho, dice él, está representada por Cervantes en colores tan inimitables que entretiene tanto como el relato del héroe más magnánimo o el más tierno de los amantes. Fin de la cita. Nuevamente, el autor da por sentado que el lector de sus ensayos conocía la novela de Cervantes. Las referencias de Locke y de Hume son meramente anecdóticas y delatan tan solo el placer que su lectura produjo en ambos filósofos. No es así en el caso de Hobbes, cuya brevísima referencia es doblemente luminosa. Hobbes nos ofrece una clave de lectura de la novela de Cervantes y la novela, por su parte, nos ayuda a comprender algunos aspectos de la filosofía política de Hobbes. La cita dice así:
Y la locura galante de Don Quijote no es más que una expresión del colmo de vanagloria que la lectura de novelas puede producir en hombres pusilánimes, ¿no? La locura galante de Don Quijote no es más que una expresión del colmo de vanagloria que la lectura de novelas puede producir en hombres pusilánimes. Está tomado de los Elements of Law. La referencia es breve, pero contiene un par de indicios decisivos, que permiten que nos orientemos en la tarea de dilucidar cómo leyó Hobbes a Cervantes. Ante todo, Hobbes considera que el verdadero protagonista de la novela es el señor Alonso Quijano, y no el caballero andante Don Quijote de la Mancha. Es Alonso Quijano, el hombre pusilánime que lee novelas de caballería. Cuando Alonso Quijano personifica a Don Quijote, ya ha dejado de leer novelas y quizás también haya dejado de ser pusilánime. Es al comienzo y al final de la obra, en el primer capítulo de la primera parte y en el último de la segunda, donde mejor podemos conocer a Alonso Quijano antes de convertirse lentamente delante de nosotros en Don Quijote, y cuando abandona también delante de nosotros su actuación. Durante el transcurso de la novela suele encandilarnos la brillante figura de Don Quijote y sus avatares, haciéndonos olvidar que detrás del inverosímil disfraz de caballero andante está el señor Quijano, el actor que actúa de Don Quijote. Con el propósito de comprender mejor en qué consiste la lectura hobbesiana del Quijote, imaginemos dos situaciones ficticias, dos argumentos diferentes. En el primero, caminamos por Buenos Aires. Al cruzar por la plaza de Barrancas de Belgrano, nos encontramos con don Juan Manuel de Rosas, que ejerció la tiranía en estas tierras en el siglo XIX y murió en el exilio en Inglaterra. La ficción nos propone que el mismo Rosas está vivo, sentado en un banco de la plaza, y que un grupo de curiosos lo rodea y conversa con él acerca de su gobierno y de su exilio. Rosas responde con naturalidad, pero se asusta cuando frena un automóvil y le llama la atención esas cosas que de tanto en tanto surcan los cielos. Es el propio Rosas, redivivo, resucitado, trasladado a nuestro presente, quien está aquí entre nosotros. En el segundo argumento, también caminamos por Buenos Aires, cruzamos por la plaza de Barrancas de Belgrano y nos topamos con Rosas. Nos acercamos a él y no tardamos en reconocer, bajo el burdo disfraz de Rosas, a un viejo profesor de Historia Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras, vestido y peinado según el retrato que nos queda del tirano. Lo saludamos por su verdadero nombre, nos identificamos esperando que nos recuerde. Inútil. No cede e insiste en que es Rosas. El viejo profesor siempre fue un poco desequilibrado y ahora ha terminado de perder el juicio. Admiramos la solvencia con que responde las preguntas y nos reímos de la sutileza de los comentarios que es capaz de hacer. Sin embargo, el sable de plástico, los botones dorados que hacen las veces de condecoraciones, la impostación de su voz, son en el fondo patéticos. Un hombre mayor disfrazado como un niño en un acto escolar. El profesor nos da pena. Esta última situación ficticia, es la que, según Hobbes, nos propone Cervantes. La clave de lectura hobbesiana consiste en tener siempre presente que el verdadero protagonista de la novela es Alonso Quijano y que Don Quijote es un personaje de segundo orden. Es creación, es la actuación de Quijano. Debemos concentrarnos entonces en este señor Alonso Quijano, de quien Hobbes dice que es pusilánime. Sabemos algunas cosas acerca de él. Tiene unos 50 años, vive con su sobrina y una criada, es soltero y casto, posee algunos bienes cuya administración descuida porque prefiere leer libros de caballería. Llega incluso a vender parte de sus tierras para comprar más libros. Le gustaba la caza, pero ya no la practica. Es ocioso. Esto nos informa la novela. Por nuestra parte, sabemos, y Cervantes y Alonso Quijano también sabían, que mientras Alonso Quijano estaba encerrado en su habitación leyendo novelas de caballería, hombres como él, vecinos suyos de Castilla y de la Mancha, de un origen social similar, se embarcaban a la conquista del Nuevo Mundo, arriesgando sus vidas y escasos bienes para regresar, algunos de ellos, envueltos en fama y abundante fortuna.
iglesia o mar o casa real, dice Cervantes, quien pierde una mano luchando contra el turco en defensa de su fe y de su patria, que es imperio, mientras el pusilánime Alonso Quijano se empobrece y se aísla y solo es capaz de pasar a la acción disfrazado y en clave de parodia. Hobbes imagina la vida de un hombre como una carrera cuyo atractivo consiste en superar a los demás. En esta carrera no tenemos ninguna otra meta, ningún otro galardón más que sobresalir o sobrepasar a otro. Being foremost, dice en inglés. Cada situación que se da durante la carrera ilustra alguna pasión humana. El apetito, la primera de las pasiones, es el esfuerzo de estar en movimiento. La emoción, que correspondería a ver que los demás han quedado atrás de nosotros, es la gloria. Pero la vanagloria consiste en perder terreno por mirar hacia atrás. Arrepentimiento es dar marcha atrás. Respirar bien es esperanza y sentirse sin aire es desesperanza. Ser continuamente sobrepasado es sentirse miserable. Por el contrario, la felicidad consiste en sobrepasar al que tenemos delante. La muerte es abandonar la carrera. La magnanimidad equivale a abrirse paso con facilidad, y quien pierde terreno con pequeños inconvenientes es un pusilánime, ¿no? Quien pierde terreno con pequeños inconvenientes, to lose ground by little hindrances, dice. Tanto la vanagloria como la pusilanimidad nos llevan a perder terreno en la carrera de la vida. La vanagloria porque al mirar hacia atrás para gloriarse de su superioridad, el vanidoso pierde terreno. El pusilánime lo pierde porque se demora en pequeñeces. La metamorfosis de Quijano en Quijote implica la transformación de la pusilanimidad en vanagloria. En la carrera de la vida, ambas son diferentes maneras de ir quedando atrás. Un hombre pusilánime, en sentido hobbesiano, dista de ser inofensivo. Es potencialmente riesgoso desde un punto de vista político y social, pues está a un paso de la locura. El pusilánime Quijano se dedica a leer novelas y progresivamente va desarrollando una forma propia de locura, la locura galante, the gallant madness of Don Quijote. A Hobbes no le interesa considerar la locura en tanto enfermedad orgánica, sino como un trastorno de nuestros afectos con consecuencias peligrosas para la vida en común. Cuando el pusilánime Quijano, por efecto de su locura galante, actúa de Quijote, no es en absoluto un hombre cobarde, todo lo contrario. Ha perdido la cualidad política esencial, el temor a la muerte violenta. Embiste contra cualquiera sin ponderar las consecuencias y arriesga su vida en todo momento, poniendo en peligro la vida de los demás. Muchas de las confusiones del caballero andante no son meros errores, sino temerarios atentados contra la vida y la seguridad de las personas. Don Quijote no tiene el más mínimo temor a la violencia física, ni es capaz de imaginar la fragilidad de su cuerpo. Los locos y los pusilánimes, en sentido hobbesiano, que están en la antesala de la locura, como ocurre en el caso de Quijano, son personas políticamente irrecuperables. Un hombre sano, en estado de naturaleza, teme por su vida. Este temor lo impulsará, según la lógica hobbesiana, a salir de esa situación desventajosa e instituir un estado civil. Al perder el temor a la muerte violenta, se pierde la pasión o motivación política fundamental. Más aún, loco por definición es quien ha perdido el uso de la razón. Tiene trastornada la facultad que le hubiera permitido conocer las leyes de la naturaleza o leyes de la razón natural que indican el camino por el cual se sale del estado de naturaleza y se instituye un soberano. En el caso de Alonso Quijano, la pérdida de la razón es inexcusable, pues no se debió a una malformación orgánica, sino a una inconducta. Al comportarse como un pusilánime, demorándose en la inútil lectura de las novelas, en vez de avanzar en la carrera de la vida, ocupándose de aumentar sus bienes o marchándose a América en busca de gloria, cayó en la locura galante. En el De Quibue dice Hobbes, cito, «Las leyes de la naturaleza son dictados de la razón. Un hombre debe esforzarse, por lo tanto, por mantener su facultad de razonar correctamente. Quien a sabiendas destruye o debilita su capacidad de razonar, por ejemplo se emborracha, a sabiendas actúa contra las leyes de la naturaleza». No hay pacto posible con Alonso Quijano mientras insista en creerse caballero andante.
No teme la muerte violenta ni puede razonar acerca de las leyes de la naturaleza. Carece de motivación para buscar la paz y de capacidad para pensar las medidas necesarias para obtenerla. Es, por lo tanto, políticamente irrecuperable. Al final de la segunda y última parte de la novela, Alonso Quijano, enfermo, sale de su locura. Abandona la personificación de caballero andante. Sabe que su muerte es inminente. ¿Qué es lo que hace entonces? Llama al cura y al escribano, es decir, a la autoridad religiosa y a la autoridad civil. Se reconcilia con Iglesia y Estado. Se confiesa y dicta su testamento. El moribundo Quijano es ahora un buen burgués. Consciente de sus escasos bienes, suma y resta dineros y hacienda, paga sus deudas y prevé repartir lo que queda equitativamente entre sus seres queridos. Estas indicaciones iniciales quizás sean suficientes para extraer una primera conclusión. La referencia de Hobbes nos invita a leer la novela de Cervantes de una manera determinada, con Alonso Quijano en primer plano y Don Quijote como creación y actuación de Quijano. Quijano es sustancia, Quijote es una característica o cualidad accidental, puede o no poseerla, sin dejar por eso de ser Quijano. Por su parte, con su personaje, Cervantes ilustra por anticipado un aspecto de la teoría política de Hobbes, al presentarnos una situación peor que el estado de naturaleza, en la que no se razona ni se le teme a la muerte violenta. Nosotros, lectores de la novela, vemos como el cincuentón Alonso Quijano, sustancia, asume la caracterización de Quijote, para perderla al poco tiempo cuando regresa de su primera brevísima salida. La vuelve a adoptar al marcharse por segunda vez para perderla al concluir la primera parte de la narración. Nuevamente se transforma en Quijote al comenzar la segunda parte de la novela y abandona su actuación definitivamente antes de su muerte. El ser real, sustancial, que es Quijano, puede poseer la característica de Quijote o puede perderla, sin por eso dejar de ser, siempre y por detrás de cualquier actuación, Quijano. Ahora bien, uno de los juegos literarios de Cervantes consiste en subrayar esta interpretación que hacemos nosotros, sus lectores, confrontándola con la interpretación que Quijano, ya loco, hace de sí mismo. Recordemos el dogma católico de la transubstanciación, según el cual permanecen los accidentes, pero cambia la sustancia. Seguimos viendo pan y vino, no cambia ni el color del vino ni la rugosidad del pan. Sin embargo, no interesa ya lo que pueda parecerle a los sentidos, pues detrás de la apariencia del pan y del vino subyace ahora la sangre y el cuerpo de Cristo. Lo mismo ocurre en la novela. Sancho, la sobrina, el bachiller, todos siguen viendo al mismo hombre que veían antes, pero ahora ridículamente disfrazado, demacrado y delirante. Pero él mismo afirma, y a veces Sancho parece creerle, que es un nuevo ser, un caballero andante, y que este nuevo ser reemplazó a Alonso Quijano, pese a las apariencias en contrario, así como Cristo reemplazó el pan y el vino. La lectura jovesiana de la novela, que reconoce la presencia permanente de Quijano bajo el disfraz de Quijote, se ve paradójicamente reforzada por la explicación contraria que el personaje de segundo orden, Don Quijote, insiste en dar de sí mismo, a saber, que la imposición de la orden de caballería operó como una Eucaristía y que Alonso Quijano ya no es real, sino que fue suplantado por Don Quijote. Si, según Hobbes, Alonso Quijano, el lector de novelas de caballería, es un hombre pusilánime, será entonces lo contrario de un hombre magnánimo. El magnánimo imagina o concibe en su mente que es más poderoso que aquellos contra quienes compite, es decir, que el resto de los hombres. El magnánimo experimenta en sí mismo la emoción de la gloria, que se justifica plenamente en la experiencia de su propio poder frente al poder de los demás, y lo incita a buscar más poder aún. Esta experiencia de su exceso de poder sobre los demás está bien fundada. Por lo tanto, las acciones que se anima a emprender serán exitosas. El magnánimo avanza con facilidad en la carrera de la vida. No le ocurre lo mismo a Alonso Quijano, el pusilánime. Conoce el sentimiento de gloria, pero en su caso no está fundado en una experiencia propia y cierta.
desea, como todos los hombres, poder gloriarse sintiendo que supera a los demás. Resulta entonces que a este pseudointelectual, cito a Cervantes, le pareció convenible y necesario para el aumento de su honra como para el servicio de la República hacerse caballero andante. Fin de la cita. En su caso, esta sensación de gloria no se basa en experiencias reales, sino en meras ensoñaciones y fantasías. Quijano duda de su propio poder, le cuesta tomar resoluciones, pues se demora en pequeñeces, tal como definió Hobbes la pusilanimidad. Piensa elegir un nuevo nombre, y cito, y en este pensamiento duró 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Cuando finalmente traspasa los límites de su propiedad, y podemos preguntarnos por qué se escapa sin que nadie se dé cuenta de quién se escapa, don Alonso Quijano, cito ahora Cervantes, prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Y mientras Quijano acepta pasivamente el rumbo que elige su caballo, comienza a imaginar cómo será la narración futura de ese momento que considera glorioso. Con lo cual la descripción patética que Cervantes hace de Alonso Quijano se refuerza, por contraste, con la descripción gloriosa que Quijano, transformado ahora en caballero andante, se narra a sí mismo sobre sí mismo. Su camino no será el de la gloria, sino el de la vanagloria. Creerá e intentará hacer creer a los demás, mediante el artilugio y la falacia, signos de pusilanimidad según Hobbes, que su vida es gloriosa, pero todos sabemos que esa gloria es vana y falsa. Otra acción que indica la pusilanimidad de Alonso Quijano es la de su, llamémosle, travestismo. Para disfrazarse recurre a unos pocos elementos que tenía a su disposición. Lo mismo le da que sus armas sean de metal oxidado o de cartón. Estos elementos cumplen una función simbólica más que real. Solo sirven para representar las armas de la caballería andante. Es un pésimo disfraz. Nadie más que él pensará que está vestido de caballero andante, pero para Quijano es suficiente. Así travestido puede superar su retracción melancólica y hacer algo más que quedarse encerrado en su habitación leyendo novelas de aventuras. ¿Por qué su vestimenta cotidiana, la ropa y los útiles de todos los días lo dejan postrado en la cama y solo puede actuar cuando se disfraza? A partir del momento que queda travestido y aún antes de que aparezcan en escena Sancho Panza, Alonso Quijano y Don Quijote, forman una extraña pareja en la que, aún antes que aparezca en escena Sancho Panza, Alonso Quijano y Don Quijote forman una extraña pareja en la que Quijano da vida y soporta a Don Quijote, y Don Quijote pretende ignorar a Quijano. Cuando se incorpora Sancho, se constituye otra pareja, la de Quijano y Sancho, y presenciaremos el esfuerzo de ambos por construir la ficción compartida de caballero y escudero. En su primera y solitaria salida, parecen aún primar los rasgos de la pusilanimidad. Luego, tras sus primeras aventuras, por fallidas que sean, surgen claramente la vanagloria, que según Hobbes es otra característica del hombre pusilánime. En los campos de Montiel habrá por un lado hombres y mujeres corriendo la jovesiana carrera de la vida, gozando en mostrarse superiores unos a otros. Por otro lado, corriendo otra carrera imaginaria, estará Alonso Quijano, fingiendo ser un gran desfacedor de entuertos y pavoneándose de aventuras y amores inexistentes. Inevitablemente, esta falsa y vanagloria lo irán convirtiendo en un peligro para la paz pública. Habiendo comprendido el sentido particular de la lectura jovesiana del Quijote, conviene ahora tomar en cuenta todo el párrafo del cual proviene la cita, a fin de examinar cada uno de sus elementos con mayor detenimiento. Cito entonces todo el párrafo de Hobbes, de los Elements of Law. Otro y principal defecto de la mente es lo que los hombres llaman locura, madness, que aparenta ser nada más que una imaginación que tiene tal predominio sobre las restantes que no obtenemos pasión alguna a no ser de ella. Y esta concepción no es sino una excesiva vanagloria o vano desaliento, que es más probable que ocurra conforme a estos ejemplos, los que aparentemente proceden todos del orgullo o de un desaliento de la mente. Ante todo hemos tenido el ejemplo, sigue Hobbes, de uno que en Cheapside, desde un carro, en vez de hacerlo desde el púlpito,
predicaba que él mismo era Cristo, lo que era locura u orgullo espiritual. Hemos tenido también diferentes ejemplos de locura erudita, en la que hombres manifiestamente se perdían ante cualquier ocasión que les recordara su propia habilidad. Entre los hombres eruditos pienso también que podemos recordar a aquellos que determinan el tiempo del fin del mundo y otras cuestiones semejantes de profecía. Y finaliza Hobbes. Y la locura galante de Don Quijote no es más que una expresión del colmo de vanagloria que la lectura de novelas puede producir en hombres pusilánimes. Fin de la cita del párrafo de Hobbes. En estas clases de locura, que no dependen de desarreglos orgánicos, puede caer cualquier hombre. Para evitarlo debe ejercerse un doble control. Por un lado, un autocontrol sobre ciertas pasiones peligrosas. Por otro lado, son necesarias algunas restricciones de la sociedad civil. La locura amenaza a todos los hombres, sanos, y los amenaza desde dentro, desde su vida interior. Cito a Hobbes. Los pensamientos, esta vez del Leviatán, los pensamientos secretos de un hombre fluyen por todas las cosas, santas, profanas, limpias, obscenas, profundas y superficiales, sin culpa ni vergüenza. Son los pensamientos secretos de los hombres según Hobbes. En algunos hombres, esta amenaza continua e interior, que es la locura, se revela abiertamente. Por contraste, advertimos entonces el grado de autocontención y control social que requiere toda persona para permanecer en la normalidad. Nuevamente cita de Hobbes, pues creo que los más sobrios, cuando caminan solos, sin cuidado ni empleo de su mente, no querrán que la vanidad y extravagancia de sus pensamientos en ese momento sean vistos en público, que es una confesión que las pasiones sin guía son la mayor parte del tiempo locura. Es decir, que mientras caminamos, mejor que nadie sepa en qué uno está imaginando o pensando. Mientras Alonso Quijano imaginaba que era un caballero andante, obteniendo de esa fantasía el máximo placer del que fuera capaz, seguía siendo un hombre normal. Pues todos los hombres, nos recuerda Hobbes, son vanidosos y tienen pensamientos secretos extravagantes. El trabajo permanente de la sociedad civil consiste en proteger al individuo de la locura y en protegernos de la locura de los demás. Todas esas pasiones vanidosas y extravagantes, ya sean santas o profanas, limpias o obscenas, que caracterizan el fluir sin guía de la conciencia de un hombre en soledad, deben ser controladas, rigurosamente reservadas al ámbito estricto de lo privado y contrarrestadas por la sospecha, el cálculo, el temor, la prudencia, el autointerés y la sobriedad, que son las actitudes que hacen a un hombre apto para la convivencia en sociedad. La locura no orgánica muestra que todo hombre es potencialmente destructivo y autodestructivo. Nuestra interioridad no es un ámbito precioso que debe ser preservado de molestas intromisiones del exterior. Por el contrario, es un ámbito inculto que debe ser civilizado. El súbdito hobbesiano es un ser humano domesticado que ha debido adquirir artificialmente una segunda naturaleza que lo convierte en apto para la vida social. El paulatino abandono por parte de Quijano del cuidado de su hacienda, su progresivo aislamiento, el encierro en su habitación, fueron condiciones que permitieron que dejaran de funcionar los controles sociales e hiciera eclosión la demencia que siempre estaba al acecho, pues las pasiones sin guía son la mayor parte del tiempo locura. La imaginación o fantasía que predomina sobre las restantes y llega a dominar nuestra vida anímica a tal punto que solo de ella obtenemos emociones, es, según Hobbes, una excesiva vanagloria o, su contrario, un vano desaliento. Aún los pensamientos secretos de los hombres más sobrios suelen estar dominados por la vanidad. La vanidad, la vanagloria o el vano desaliento, emociones que cuando se vuelven excluyentes dan origen a la locura, se originan en diferentes fantasías que tienen los hombres con respecto a su propio poder y al poder de los demás. En los Elements of Law se define la gloria o el triunfo o glorificación interna de la mente como la pasión que proviene de imaginar o concebir nuestro propio poder por encima del poder quien compite con nosotros. Sus signos característicos son algunos gestos de la cara y del cuerpo, la ostentación en las palabras y la insolencia en las acciones.
A quien esta pasión desagrada, la llama orgullo. A quien le agrada, la llama justa valoración de sí mismo. Hobbes advierte que esta imaginación de nuestro poder y valor puede ser una experiencia cierta y segura de nuestras propias acciones, y entonces es una glorificación justa y bien fundada, y engendra la opinión de incrementarla por medio de otras acciones futuras. En esto consiste el apetito que llamamos aspiración o proceder de un grado a otro de poder. La misma pasión puede no provenir de la conciencia de nuestras propias acciones, sino de la fama y confianza de otros, por lo que uno puede pensar bien de sí mismo y sin embargo decepcionarse. Y esta es la falsa gloria y la aspiración que se sigue de ella lleva al fracaso. Agrega Hobbes, cito, más aún, la ficción, que también es imaginación y acciones realizadas por nosotros que nunca se llevaron a cabo, es gloriarse, pero puesto que no engendra ningún apetito o esfuerzo tendiente a nuevos intentos, es meramente vana y sin provecho, como cuando un hombre se imagina realizando acciones que leyó en algún romance o que es parecido a algún otro hombre cuyos actos admira. Y esto se llama vanagloria. Signos de vanagloria en los gestos son la imitación de otros, fingir atención a cosas que no se entienden, afectación en la moda, captar honores a partir de sueños y otras pequeñas historias de ellos mismos, de su país, de sus nombres y de cosas por el estilo. Gloriarse, tal como fin de la cita, gloriarse tal como lo hace Alonso Quijano, imaginándola que realiza acciones que leyó en alguna novela, es vano y sin provecho. Esa emoción, la gloria, se basa en una ficción. No puede hacer las cosas que imagina que hace, no es una justa valoración de sí mismo, sino una apreciación errada. No incrementa su poder ni le permite acumular más poder. Lleva a la locura que equivale a confesar impotencia. Ustedes recordarán la cita de Hobbes que leí hace un rato, que decía: hemos tenido también diferentes ejemplos de locura erudita, en la que hombres manifiestamente se perdían ante cualquier ocasión que les recordara su propia habilidad, ¿no? La locura erudita. Bueno, decidí saltearme muchas páginas de este trabajo que ejemplifican un caso de locura erudita, la mía, en la que me extravié en diccionarios de griego, latín e inglés, buscando el origen y empleo de los términos pusilanimidad, magnanimidad, galantería, gloria, vanagloria, etc., en Inglaterra de los siglos XVI y XVII. Es una muestra de galantería hacia ustedes que he decidido pasarlas por alto, ¿no? Y voy entonces a lo que considero es el primer apéndice, no sé cómo ando el tiempo, ¿bien? ¿Sí? Bueno, vos decidas. El primer apéndice de este trabajo, y después hay un segundo apéndice, son breves. El primer apéndice se llama San Ignacio y Don Quijote. Una de las primeras y más perdurables interpretaciones de la novela de Cervantes ha sido la que reconoce en Don Quijote rasgos de Ignacio de Loyola, que falleció en 1556. ¿No? Entonces, 1605 el Quijote, en 1556 la muerte de Ignacio de Loyola, varias décadas antes. Fundador de la Orden de los Jesuitas. El reverendo John Bowl, el inglés que inaugura la crítica cervantina con su edición comentada del Quijote, al concluir una carta a su amigo, el reverendo Dr. Percy, el 18 de abril de 1776, añade el siguiente postscriptum. Cito a John Bowl, a la carta de Dr. Percy. Don Gregorio Mayans, en su vida de Cervantes, nos informa que algunas personas han sido lo suficientemente caprichosas como para suponer que el autor, es decir, que Cervantes, pretendía representar al emperador Carlos V, mientras que otros, carentes de toda base, eran de la opinión de que eligió al cardenal duque de Lerma como objeto de su sátira. Ante la incertidumbre de las suposiciones y con el deseo de no ser concluyente ni dogmático, recibirá usted, con su habitual imparcialidad, mi conjetura o capricho, según la cual Ignacio de Loyola pudo haber sido escogido por el autor como persona merecedora de su reconocimiento. O sea, de 1776 es esta carta. Pero lo que agrega es el John Bowl a su amigo, dos reverendos, reverendo Bowl y reverendo Percy.
Continúo la cita. Entonces, un escritor francés fallecido ha observado con buen juicio que fue tan famoso en su caballería andante, Ignacio de Loyola, de su caballería andante espiritual, como lo fue su ilustre compatriota Don Quijote en su búsqueda de aventuras. Y agrega John Bowles en esta carta a Percy, ¿no? No estamos ante la vana ostentación de la pluma de un francés, pues es perfectamente deducible, a partir de un examen honesto e imparcial, del relato que le dedica Rivadeneira, que puede establecerse un paralelismo justificado entre ambos, ¿no? Bueno, veamos en qué consiste el paralelismo. Me había gustado mucho la aclaración de Bowles de que no se debe a la vana ostentación de la pluma de un francés, ¿no? Como si fuese que es obvio que van a decir una chantada, pero esta vez no la dijeron, pegaron. Como era de suponerse. Como era de suponerse, bueno, esta vez la invocó. Bueno, veamos en qué consiste este paralelismo. Contamos con dos fuentes biográficas de Loyola, ambas igualmente útiles a nuestro propósito. La escueta autobiografía dictada por el propio Ignacio a Luis González de Cámara en 1553 y la monumental hagiografía del padre Pedro de Rivadeneira. Algunos párrafos de la autobiografía de Ignacio son suficientes para mostrar que la conjetura de Bowles es, al menos, verosímil. Íñigo escribe su biógrafo, recuerden que es Íñigo dictándole a González de Cámara, escribe su biógrafo, solía malgastar su tiempo en el anacrónico gusto por las novelas de caballería y padecía el consiguiente devaneo que éstas le producían. Cito, y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, pidió Íñigo que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón que se estaba luego embebido en empezar en ella 2, 3 y 4 horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar. Es decir, todo esto son confesiones que el propio Ignacio de Loyola le dicta, las memorias de su juventud que le está dictando. Son palabras del propio Ignacio de Loyola ya adulto con respecto a su juventud. Recuerda también, y fuese su camino de Montserrat, aunque siempre hablo en tercera persona, ¿no?, de Íñigo, y fuese su camino de Monserrate, pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de hacer por amor de Dios, y cómo tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas. Amadís de Gaula y de semejantes libros, veníanle algunas cosas al pensamiento semejante a aquellas. Y así se determinó a velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, más a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Monserrate, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Fin de la cita. Es innecesario documentar la similitud con la prosa de Cervantes, ¿no?, donde hay varias escenas del Quijote que realizan las mismas acciones. Íñigo reconoce que a lo largo de su vida su principal enemiga ha sido siempre la vanagloria. Cito, hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Fin de la cita. La vanagloria, definía Hobbes, es la equivocada y exagerada valoración del poder propio con respecto al poder de los demás. Es una imaginaria sobrevaloración de las propias fuerzas que lleva a perder terreno en la carrera de la vida. Esta vanagloria es el mal que aqueja al Ignacio militar. Una escena. Rodeados por los franceses que ya habían tomado Pamplona, los españoles refugiados en el castillo de la ciudad están dispuestos a rendirse, cito, por ver claramente que no se podían defender. Íñigo persuade a su capitán a resistir, cito, aunque contra el parecer de todos los caballeros. Ni bien ataca el ejército enemigo, una bala de cañón le quiebra una pierna en varias partes y hiere la otra. Los españoles no tardan en rendirse. Su incontenible vanagloria puso innecesariamente en riesgo su vida y la de los demás,
produciéndole lesiones permanentes. Es que Ignacio se proponía, cito, siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Fin de la cita esa. Sabemos que en su primera salida, el pusilánime Quijano, recientemente nombrado Quijote, prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Similar disposición a delegar en la montura la propia voluntad de decidir tuvo el futuro santo, quien yendo en mula a Montserrat encuentra en el camino a un moro que se dirigía a una villa vecina. Moro y cristiano deciden a marchar juntos hasta que sus respectivos destinos los separen. El transcurso de la conversación los lleva a hablar de la Virgen María. El moro acepta que pudo haber concebido sin hombre, pero no que haya podido seguir siendo virgen pese a haber parido. Íñigo lo afirma enfáticamente. Luego de la conversación, el moro decide apurar la marcha, se despiden, el moro se adelanta y se pierde de vista. Íñigo queda crecientemente enojado con el infiel y consigo mismo, cito, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora y que era obligado a volver por su honra, y perseverando mucho en el combate de estos deseos, al fin quedó dubio, sin saber lo que era obligado a hacer. Y así, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta a que se determinase, se determinó en esto, de dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría al moro y le daría de puñaladas, y si no fuese a la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Afortunadamente para el moro, y quizá para Íñigo también, la mula decide no distraerse del camino a Montserrat. El siguiente párrafo de Cervantes parece imitarlo. En esto, Don Quijote llegó a un camino que en cuatro se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían. Y por imitarlos estuvo un rato quedo, y al cabo de hacerlo, muy bien pensado, soltó la rienda de Rocinante, dejando a la voluntad del Rocín la suya. El caballo decía. La vestimenta de Íñigo peregrino no era menos extravagante que la del pretendido hidalgo. Y llegando a un pueblo grande antes de Monserrate, quiso allí comprar el vestido, esto es la narración del propio Íñigo, quiso comprar el vestido que determinaba traer con que había de ir a Jerusalén. Y así compró tela de la que suelen hacer sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas púas, y mandó luego de aquella hacer veste larga hasta los pies, comprando un bordón y una calabacita, y púsolo todo delante del arzón de la mula. Y compró también unas esparteñas, de las cuales no llevó más de una, y esto no por ceremonia, sino porque la una pierna llevaba toda ligada con una venda y algo maltratada, tanto que aunque iba a caballo, cada noche la hallaba hinchada. Este pie no le pareció necesario llevar calzado. El principal proyecto del joven Íñigo termina de manera grotescamente desastrosa, como suelen finalizar los intentos de Don Quijote de desfacer entuertos. Cuando tras incontables peripecias, Íñigo logra llegar a Jerusalén, ocupada por los turcos, los sacerdotes católicos, custodios de los santos lugares, lo obligan a regresar inmediatamente a Italia. Un día antes de partir, Ignacio se escabulle del convento, donde está retenido, para visitar el Monte de los Olivos. Un sacerdote lo descubre, lo agarra por la fuerza y se lo lleva a la rastra fuera del sagrado jardín. El propio Ignacio admite que la opinión que solía provocar en los demás no era la más favorable. Y cita, y el capitán lo tuvo por loco, y así lo dijo a los que lo trajeron. Este hombre no tiene seso, dadle lo suyo y echadlo fuera. Inútil sería arriesgar que Hobbes, leyendo el Quijote, advirtió que Cervantes compartía con él idéntica desconfianza hacia los jesuitas. Se impone la cautela del reverendo Bowl y limitarse a sugerir que la crítica que Hobbes dirige a los jesuitas puede rememorarle al lector la anterior y breve referencia al caballero de la triste figura, haya o no el propio Hobbes reconocido a San Ignacio en el personaje de Quijano. Hobbes no vuelve a mencionar a Cervantes.
Locura y desobediencia, los dos rasgos que arrojaban a Don Quijote más allá del estado de naturaleza e impedían cualquier pacto con él, se escinden en el Leviatán y se personifican en dos cabezas, que sin embargo pertenecen a un mismo tronco, los jesuitas Suárez y Belarmino. La locura que afecta a, o mejor dicho, que produce Suárez, no es orgánica, según Hobbes, sino puramente discursiva. Es un abuso de palabras que se conoce bajo el nombre de absurdo. Quienes han recibido y sin entender repiten de memoria estos sinsentidos son víctimas del absurdo. Otros, menos ingenuos, pronuncian ristras de palabras sin significado alguno, con la intención de engañar por medio de la oscuridad. Pregunta Hobbes indignado. Cito a Hobbes. ¿Qué significan estas palabras? ¿No imbuye necesariamente la causa primera en la segunda, en razón de la subordinación esencial de las causas segundas, alguna cosa por medio de la cual pueda ayudarla a obrar? O sea, según la traducción del título del capítulo 6 del libro primero de Suárez, del concurso del movimiento y de la ayuda de Dios. Y entonces concluye Hobbes, esta cita de no imbuye necesariamente la causa primera en la segunda, etcétera, etcétera. ¿No está loco o intenta que lo estén los demás un hombre que escribe volúmenes enteros de esta basura? Ese es el tratamiento que le da Hobbes a Suárez y a la escolástica. Inmediatamente viene a la memoria la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. Perla favorita tomada de la prosa de Feliciano de Silva, que Alonso Quijano recitaba en la soledad de su habitación. La teología escolástica pertenece al mismo género literario que las novelas de caballería. Ambas producen idéntico efecto, siembran semillas de sedición en los lectores vanidosos dispuestos a repetir lo que no entienden. Esto es la cita de Hobbes, es el tratamiento que Hobbes está haciendo de Suárez y de Belarmino. Suárez, la locura; Belarmino, la desobediencia. Más peligroso aún resulta el cardenal Belarmino, campeón del papado, champion of the papacy, lo llama Hobbes, con quien Hobbes cruza guantes en uno de los más extensos y densos capítulos del Leviatán, dedicado al examen del poder eclesiástico. No se puede servir a dos señores. Es el resumen de la crítica que hace Hobbes a su elaborada teoría de los poderes indirectos del Papa, que en definitiva legitimaba el derecho a deponer soberanos civiles. Leído por Hobbes, Belarmino es el teórico de la desobediencia civil. Es decir, locura de Suárez, desobediencia de Belarmino, ambos jesuitas. Sabemos que en Roma el joven Hobbes visitó la tumba de San Ignacio de Loyola y de otros jesuitas ingleses y que en la Santa Sede divisó una vez al cardenal Belarmino, un viejito delgado, lo describe Hobbes, a little lean old man. Sabemos que estudió los textos de los principales teóricos de la compañía. No nos consta, pero no es improbable, que su prolongado interés por y creciente animadversión hacia los jesuitas lo hayan llevado a leer la vida de San Ignacio de Rivadeneira o que hubiera tenido acceso a la propia autografía del fundador de la Sociedad de Jesús. Es inútil conjeturar entonces si Hobbes lee a Cervantes habiendo leído estas relaciones. Ya sea que piense en Quijano o en Ignacio, Hobbes sabe que, cito, la ficción, que también es imaginación de acciones realizadas por nosotros que nunca se llevaron a cabo, es gloriarse, pero puesto que no engendra ningún apetito o esfuerzo tendiente a nuevos intentos, es meramente vana y sin provecho, como cuando un hombre se imagina realizando acciones que leyó en algún romance o que es parecido a algún otro hombre cuyos actos admira. Y esto se llama vanagloria. El problema político comienza cuando estos individuos enloquecen y quieren poner en práctica sus fantasías. Quien frecuente a Loyola, Cervantes y Hobbes reconocerá episodios enteros en la novela de Cervantes y similares a la vida del santo, y si además comparte la lectura jovesiana del Quijote, advertirá no sólo que en Alonso Quijano hay mucho de Íñigo López de Loyola y en Don Quijote de San Ignacio, sino también que, así como llevó a Quijano a la locura galante, la lectura de novelas de caballería llevó a Ignacio y a toda la Sociedad de Jesús a la locura teológica, extremo de vanagloria, que hace que la compañía sea políticamente irrecuperable. Esto según Hobbes, sin ofensa del Papa Francisco, a quien estimamos. Bueno,
Voy a saltearme una parte que es unos párrafos dedicados a un escrito de Giovanni Papini sobre Cervantes, pero no tienen, y paso a las últimas páginas, que es como final, ¿no? Porque quiero hacer esta comparación, que en El licenciado Vidriera, una de sus novelas ejemplares, Cervantes propone otro caso de locura, la de un hombre que enloquece y está persuadido de que su cuerpo es de fino vidrio y por lo tanto de una extrema fragilidad. La gente del pueblo sabe, por supuesto, que el cuerpo de Tomás Rodaja, pues ese era su verdadero nombre, no es más frágil que los demás, pero sin embargo están dispuestos a concederle al licenciado todo tipo de cuidados como para asegurarle su seguridad. Junto con la convicción de que su cuerpo es de vidrio, la locura del licenciado se expresa en otra característica asombrosa. Adquiere una lucidez y rapidez mental y una disposición a decir todo lo que le viene a la cabeza, que llega a estar rayana en la insolencia y en la provocación. A algunos interlocutores les resultará divertido, a otros ofensivo. Pero el licenciado Vidriera se protege de la ira de cualquier posible ofendido, aduciendo su extrema fragilidad. El propio licenciado está convencido de que su recientemente adquirida rapidez mental se debe precisamente a que su cuerpo es ahora de vidrio y por lo tanto su pensamiento no tiene que lidiar con la pesadez de la carne, fluyendo más rápidamente debido a la transparencia y delicadeza de la nueva materia. Su insolencia puede resultar divertida, pero es por cierto antisociable. Se comporta de manera semejante a la de los bufones de la corte, a quienes por su calidad de deformes o enanos les estaba permitido decirle al rey verdades que nadie se hubiera atrevido a pronunciar. Vidriera es consciente, muy consciente de su rapidez mental, y esto lo hace extremadamente vanidoso. Se dan juntas dos características que parecen incompatibles: la creencia en que su cuerpo es fácilmente quebradizo, con el consiguiente exacerbado temor a la muerte violenta, y una vanidad que dificulta toda sociabilidad. Bueno, para concluir, el temor a la muerte violenta, sentimiento natural en todo hombre, debería actuar como freno o límite de la vanidad de los individuos. Vanidad que lleva al conflicto, a la agresión y, por lo tanto, al riesgo de muerte violenta. El hombre, según Hobbes, es por naturaleza vanidoso y su afán desmedido de gloria lo hace proclive a la agresión mutua. La paz es posible porque, además de vanidoso, es consciente de su fragilidad. El temor a la muerte violenta debe superar e imponerse a la vanidad, motivando a los hombres a someterse a una ley. El hombre justo es el que ha tomado plena conciencia de su fragilidad física y teme por su vida. Estará dispuesto a buscar la paz y para ello limitar su vanidad, someter su conducta a una regla universal y acomodarse a los restantes hombres. Nada más. Muchas gracias.